Apareció el embajador de España en Austria y nos dice que si queremos tener autorización para aterrizar en Las Palmas, pues tiene que revisar el avión de la presidencia. Otra vez vuelve y me dice, ¿por qué no nos invitas cafecito dentro del avión? ¿Ustedes se imaginan el embajador español diciéndole, me deja entrar, me invita a tomar un café en el avión, como si el presidente de Bolivia fuese alguien inferior a él? Él es el inferior, ese enorme cipayo, ese ser genuflexo, un piola, un vivo, y así son las cosas. Ellos pueden decirle a los países europeos detengan el avión de Evo Morales, como queda claro que lo hicieron, y los países europeos hacerlo. Did the US have any role in encouraging Western European countries to block the flight of the Bolivian president? The United States, I should say, officials have been in touch with a broad range of countries over the course of the last 10 days. Our position on Mr. Snowden has also been crystal clear in terms of what we want to happen. And that message has been communicated both publicly and privately in a range of these conversations we've had with countries. Regardless of whether Snowden was on that plane, why isn't that in of itself patently offensive? Well, I would point you to those specific countries to answer that question. But if a similar situation were to happen involving Air Force One, it would be an international incident. I'm not getting into a hypothetical. That's not something that is currently happening, that we're currently discussing. Well, the approach to this question may be better this way. Does the United States, or would the United States, condone breaches and protocols, diplomatic protocols of the Vienna Conventions? Well, Matt, this wasn't a case where this was our airspace, or this was... Oh, I understand that, but when the British embassy is attacked someplace, you come out and say, this is horrible, this is bad. Todavía no había aterrizado Evo en Bolivia, y ellos ya tenían que dar explicaciones, de las cuales se deduce muy fácilmente de qué forma los países europeos arrugan frente a los Estados Unidos. You advise him to remain in Hong Kong? We don't know where he is now. I mean, is that... What is his best bet moving forward? Well, we don't know all the strategy that Snowden and perhaps the journalists and his advisors have put together. I hope that there is something really solid there. But looking at it from the surface, I would strongly advise him to go to Latin America. Latin America has shown the past 10 years that it is really pushing forward in human rights. There's a long tradition of asylum. Tus letras hay que seguirlas, son una cosa más compleja, digamos, tienen una poética más compleja. Entonces, ¿hay una alquimia? La única alquimia posible para que eso suceda es la autenticidad. Y entonces lo que uno tiene que esperar es que te pase el momento exacto cuando verdaderamente vos querés decir algo. Y si lo dejás fluir, lo dejás salir, es absolutamente visceral y auténtico. Y entonces pasa. Algún día de esta pena que llevamos en el alma, como un preso sus cadenas, de esta lágrima gigante que oscurece nuestras vidas y nos deja en soledad. Algún día de esta historia que se siente en la memoria a gritarnos su condena. Algún día de los sueños que enterraron genocidas, una flor germinará. Cuando yo le mostré mis primeras canciones a Yupanqui, me dijo, mire que ahora va a tener que aguantar con el cuerpo lo que está diciendo con la boca, ¿eh? Y me quedó para siempre eso. Y una canción social, si no remite a una realidad, a un hecho concreto, por lo menos a la percepción que vos tenés de un hecho, no te va a emocionar nunca ni va a emocionar a nadie. Derrotarás la sombra, lo imposible, y volarás sobre este cielo azul sin par. Patria, mi amor,
yo creo en vos, alma en el alma. No dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida, madre de mí, mejor canción, yo creo en vos, patria mi amor, yo creo en vos, alma en el alma, no dudes más, no esperes más, abre tus alas, vuelve a cantar, vuelve a volar, cierra tu herida, madre de mí, mejor canción, yo creo